a este video de introducción a la programación orientada a objetos, donde abordaremos, como su nombre lo indica, conceptos, técnicas, teoría y el lenguaje de programación del cual hemos estado trabajando, esta vez con código orientado a objetos. Como objetivo pretendemos explicar los conceptos que están relacionados con la programación orientada a objetos, conocida como POO. También veremos algunos ejemplos simples ya modelados con gráficos y codificados también, de tal manera que podamos observar este paradigma o modelo de programación orientada a objetos con sus técnicas en el lenguaje seleccionado. Y finalmente podremos ver la efectividad de la programación orientada a objetos como un paradigma que modela de manera más precisa el mundo real. Allá por los años 70, después del desarrollo estructurado, tratando de independizarse de los datos, pues previamente hardware y software estaban muy de la mano. Entonces, a medida que salía un nuevo hardware, se necesitaba codificar software en bajo nivel y era muy difícil programar porque las arquitecturas de máquinas eran cerradas. Entonces, después aparecieron otros avances tecnológicos y el software avanzó más rápido que el hardware y se logró una independencia entre hardware y software. Por tanto, aparecieron también otros problemas de la programación, llamada crisis del software, porque no había metodologías que abordaran aspectos importantes, y a medida que los sistemas crecían, todo se volvía un caos muy complejo de manipular. Entonces, gracias a que el software fue creciendo poco a poco, entonces se fueron generando nuevos paradigmas para solucionar estos problemas. Y así surge, después del enfoque estructurado, la programación orientada a objetos. Entonces debemos pensar en objetos, pensar con objetos, pensar cómo las cosas las podemos representar como objetos tanto de la vida real como objetos abstractos que tal vez en el mundo real no existen. Pensar en objetos entonces puede ser difícil, pero no es complejo. Es cuestión de práctica. Es sencillo cuando ya uno agarra la técnica y la práctica. Entonces necesitamos cambiar nuestra forma de pensar hacia los objetos en la programación. Pero para ello debemos saber qué es un objeto. Por tanto, un objeto es una cosa, puede ser un sustantivo, es decir, algo que tiene sustancia, tiene una forma, tiene un lugar en el espacio físico, es decir, tiene ancho, alto, profundidad. Es un objeto tridimensional, tiene dimensiones, puede tocarse y tiene otras características como el color, el olor, el sabor, el tamaño, etc. Y así, entonces, a lo que nosotros le damos un nombre es un objeto. Por ello podemos ver a nuestro alrededor que encontramos cientos, miles de objetos, empezando por nuestro computador que tenemos al frente, nuestro celular que nos dejamos en paz, la llave del coche. Todo objeto tenemos a nuestra disposición con su nombre y con sus funciones que pueden ejecutar, como el control del televisor o el control del aire acondicionado, etc. Entonces, pensando en objetos, encontramos muchos de ellos y podemos conocer objetos de diferente categoría, de diferente clase, que están relacionados unos con otros, pero es sencillo pensar entonces en objetos. Describamos entonces cualidades, o sea, características que tienen los objetos. Básicamente, al describir sus cualidades, estamos dando a conocer estas características por las cuales conocemos ese objeto con su nombre. Conocemos el celular porque tiene ciertas cualidades, como por ejemplo un peso determinado, una marca, un modelo, un tamaño de la pantalla, un diseño, un color. Si es nuevo, tiene un olor a un dispositivo electrónico nuevo. Podemos tener muchas cualidades, las cuales son adjetivos, es decir, son características del sustantivo. Por tanto, podemos adjetivizar
es decir, darles características o cualidades a dicho objeto. Y así podemos describir la forma, el color, el tamaño, el espacio que ocupa, la función para que está creado, y podemos entonces describir el objeto como la manera que es dicho objeto, o una persona, como cuando a una persona la describimos por su carácter, por su forma de ser, por su forma de comportarse, por su forma de sentarse, por su forma de hacer alguna actividad. Entonces, ¿cómo es el objeto? Nos preguntamos, y a partir de allí tenemos que encontrar una serie de adjetivos o cualidades que caracterizan al objeto como tal y a los objetos afines o a la familia de objetos a la que pertenece también. Entonces, pensemos en objetos, pensemos en características, como una especie de adivinanza. Comenzamos a decir características hasta que podemos adivinar el objeto del que se está haciendo una descripción. Verde, grande, feo, de cualquier color, tamaño, tiene un olor, rojo por dentro, verde por fuera. Entonces ya sabemos qué es. Bien, puede ser bonito, sabroso, alegre, vistoso y tener muchas características que definen este objeto. Por tanto, cuando a una persona, especialmente a un niño, le hacemos una descripción implícita en forma de juego, podemos darle cualidades o características del niño, o podemos decir el niño es necio, se comporta de tal manera, el niño es estudioso, y también podemos decirle también al niño de qué se trata algo, de tal manera que podemos darle preguntas: ¿qué es de tal color? ¿Qué es de tal sabor? ¿Qué es lo que tiene tales características? Hasta que podamos identificar el objeto, como bien veníamos diciendo. Luego podemos formar oraciones que describen al objeto. El objeto es verde o de color verde, es de tamaño grande, el objeto es de aspecto feo. Y al final, todas estas características o cualidades van a indicarnos que se pueden atribuir a un objeto. Entonces, en resumen, un objeto es un sustantivo que posee atributos cuyas cualidades lo describen. Bien, ya decíamos el ejemplo del teléfono, podemos hablar del control remoto del televisor. Tiene una forma, puede ser redondeada, alargada, puede ser tener un color negro, blanco, gris, tener muchos botones, incluye una par de baterías, manda una señal. Entonces estamos describiendo atributos y también estamos diciendo funciones que nos permite hacer ese objeto, y de tal manera que ya podemos saber de qué estamos hablando a través de sus atributos y demás opciones que nos permite realizar. Entonces, pensar en objeto es el sustantivo, el adjetivo, y luego juntar todos estos tres en una oración o muchas oraciones que describan al objeto. El objeto es de, le añadimos el atributo y luego el valor que tendrá ese atributo: color, verde, amarillo, rojo, el tamaño igual a grande, pequeño, mediano, el aspecto feo, bonito, agradable, atractivo, brillante. Entonces también pudiéramos decir material, de madera, plástico. Entonces asignamos un valor al atributo, como cuando asignamos un valor a una variable. Entonces ya podemos decir que el objeto tiene todos esos atributos y cada uno de esos atributos tiene cualidades o valores. Una persona tiene el color del cabello de tal color, castaño, rojizo, su estatura, 1 metro tantos centímetros,
delgado, ¿verdad? O su aspecto físico, y así le vamos dando descripciones al mismo objeto, un conjunto de cualidades para sus atributos, y estos pertenecen al objeto como tal. Entonces, hay algunos objetos que están dentro de otros objetos, o sea, lo componen. Como por ejemplo, ya mencionábamos el caso del control remoto, tiene baterías. Sacamos las baterías del control remoto y el control remoto sigue siendo control remoto. Y las baterías siguen siendo baterías. Y las podemos poner y ubicar en otro dispositivo y siguen siendo baterías. Y el control remoto sigue siendo control remoto, pero pues deja de funcionar. Entonces, hay objetos que componen a otros. Por ejemplo, las teclas del teclado, ¿verdad? Podemos incluir los neumáticos, las llantas, como decimos, del vehículo, la batería de un vehículo, las luces, las ventanas, etcétera. Entonces, hay objetos que componen a otros objetos en jerarquía, como una especie de pertenencia, poseen o forman parte de otro objeto, ¿verdad? Por ejemplo, pudiéramos decir que en un paquete de galletas, pues hay galletas, bien, y así sucesivamente. Hay infinidad de ejemplos de objetos que componen a otros objetos. Entonces, objetos tienen características o cualidades con sus valores que son relacionados a sus atributos, y también hay objetos que tienen otras cosas que pueden ser otros objetos. Entonces, el objeto está compuesto por otros objetos. Tiene algunas, tiene un o tiene varios. Esos son adjetivos que le indican la pertenencia o que un objeto está compuesto por otros objetos. Tiene un o tiene varios de tal tipo. Una persona tiene 2 piernas, 2 brazos, 2 manos, 2 ojos, una nariz. Entonces, tiene un o algunas. Y eso forma parte también de la descripción de un objeto que contiene otros objetos. ¿Bien? Pudiéramos decir que una casa tiene paredes, ventanas, puertas, techo, pero cada uno de ellos son objetos. Una casa también tiene un cuarto, sala, y entonces está compuesta por varios de esos objetos. Y a su vez esos otros objetos más pequeños también tendrán sus características y atributos. Pero también esos otros objetos más pequeños pueden estar compuestos por otros objetos. Por ejemplo, pudiéramos decir que el cuarto de una casa tiene o contiene una cama, un ropero, hay un baño, puede haber un mueble para ropa, en fin, puede tener una ventana. Entonces, vamos hablando por niveles de composición de objetos, objetos dentro de objetos. No hay una limitación en la cantidad de objetos que pueden estar dentro de los objetos, ¿ya? Ejemplo así astronómico, el Sol, o mejor dicho, el sistema solar. Estaríamos hablando del Sol, los planetas, las lunas. En el caso de la Tierra, hablaríamos de las montañas, los ríos, los lagos. En los ríos, supongamos que todavía hay peces, que todavía hay agua. En los lagos también hay animales, hay plantas. En las plantas hay hojas, etcétera. Entonces podemos tener un nivel de detalle en nuestra descripción y en nuestra composición según nosotros querramos, ¿ya? Desde lo más pequeño hasta lo más grande, según el alcance, en este caso ya aplicándolo a un sistema informático, hasta donde necesitamos cubrir el enfoque de un sistema, componiéndolo por pequeños objetos hasta llegar al nivel de detalle
más mínimo establecido en este caso en los requerimientos de un sistema. Pudiéramos decir que si tenemos un sistema de inventario donde guardamos los productos en caja, pues entonces se inventarían las cajas o los lotes de caja, pero ya sabemos que las cajas pueden tener productos en caja, en botella, en otra presentación, y supongamos que los productos son medicamentos, pues dentro de los frascos de los medicamentos hay cápsulas o alguna otra forma de almacenamiento del medicamento hasta llegar a un nivel mínimo. Y entonces podemos decir que el cliente nos compra una caja de pastillas, ¿verdad? Y obviamente esa caja de pastillas contiene un blister que a su vez contiene 10, 5, 8 pastillas, ¿verdad? Entonces cada uno de los objetos componen a otros objetos con sus características y nosotros podemos, ya adelantándonos, registrar los objetos, sus objetos con los que se componen o los objetos más pequeños. Todo ello desde el punto de vista de la programación orientada a objetos como tal. Entonces, componer objetos es integrar los objetos que lo forman, sus atributos y las funciones que hacen estos objetos entre sí, o para el objeto que es el objeto contenedor. Por tanto, tenemos que hablar de atributos particulares y también atributos generales de todo el objeto, que lo que nos indica son cualidades que tienen el objeto, ¿ya? Podríamos tener que vendemos un producto por peso o por presentación, y entonces dentro de nuestro sistema tenemos que guardar, registrar esos atributos que poseen el objeto. Por tanto, hay una relación entre atributo y objeto que responden a la pregunta ¿cómo es o cómo son ese objeto? ¿Cómo es ese objeto? ¿Cómo son esos objetos? De tal manera que nuestra respuesta viene a decir una descripción de sus atributos y características. ¿Cómo es ese vehículo? Bueno, es grande, es pequeño, es familiar, es de gasolina, es hatchback, es blanco. Pudiéramos hablar también de la potencia que tiene el motor. Es de 4 llantas o 4 ruedas, es de 5 puertas. Y entonces comenzamos a mencionar cómo es o cómo son estos objetos. Por tanto, tenemos que tener ese enfoque de programación orientada a objetos para los sistemas. Podríamos hacer una descripción de un animal ficticio que dice que tiene antenas de color violeta con una longitud extensa, tiene un ojo ovalado de color azul muy grande, y así comenzamos a describir los objetos que componen este ser, este objeto, en sus atributos y cualidades o valores, de tal manera que luego podemos tener un registro de una tabla donde digamos que el objeto tiene los otros objetos menores que están compuestos de él, y podríamos decir entonces el objeto tiene antenas de color violeta, el objeto tiene antenas de longitud extensa, tiene un ojo de forma ovalada, y así sucesivamente describimos objetos, atributos y cualidades. Entonces, en eso consiste pensar en objeto. Luego veremos cómo esta forma de pensar nos permite visualizar o abstraer mentalmente los objetos que podemos manipular dentro de un sistema, como por ejemplo una factura, un recibo, un comprobante, una identificación, un producto o la forma en que se presenta un producto. Y estos son objetos que tienen
atributos. Entonces debemos responder cómo es el objeto y qué tiene el objeto. En el caso de cómo es el objeto, eso nos va a decir los atributos que definen al objeto, como ya hemos venido diciendo. El objeto es más el adjetivo. El objeto es grande, es de color verde, el objeto tiene un ancho de tanto, y luego podemos preguntar qué tiene el objeto. Bueno, un teclado tiene teclas. Si es alámbrico, tiene un cable, pudiéramos decir USB, y si es inalámbrico, tiene baterías, o no vienen integradas las baterías, pero tiene un espacio para incluir o conectarse con baterías. Y entonces respondamos a cómo es el objeto y qué tiene el objeto para pensar mejor en objetos. Y estos objetos, que ya nos adelantamos un poco a este tema, hacen cosas. Bien, y si no hacen cosas por ellos mismos, permiten hacer cosas a las personas o a otros seres que lo permiten interactuar. Por tanto, un objeto también tiene funciones o hace funciones por sí mismo o por otro. Por ejemplo, el control remoto obviamente no es un ser vivo, es un ser inanimado, pero pues obviamente tiene muchas funciones para hacer: cambiar canal, cambiar la señal, subir volumen, bajar volumen, apaga, ¿verdad? Bueno, en el caso de que sea para un televisor o un equipo de sonido. Bien, entonces los objetos hacen cosas de manera independiente o de manera conjunta. Obviamente un vehículo no se maneja solo, pero sí obviamente acelera, frena, gira a la izquierda, gira a la derecha, retrocede, cambia luces, etcétera. Entonces los objetos también hacen cosas. Y entonces, como ya describimos que los objetos hacen cosas, ahora tenemos que decir qué hacen en sus funciones. Ya dijimos cómo estaban sus características y las cualidades de estas características, y ahora para qué nos sirve este objeto. Entonces, ¿para qué nos sirve la factura? ¿Para qué nos sirve un comprobante de diario? ¿O para qué nos sirve un recibo? ¿Para qué nos sirve un carnet? ¿Cuáles son sus capacidades? ¿Para qué nos sirve el teclado? ¿Para qué nos sirve el control del aire acondicionado? Todos estos objetos tienen capacidad de realizar acciones, aunque, como les repito, no necesariamente por sí mismos. Pero estas acciones son verbos. Por eso es lo que se permite hacer con el objeto, o que el objeto haga por sí solo. Por tanto, ¿qué puedo hacer con el objeto o qué puede hacer el objeto? Sería la pregunta para encontrar las funciones de nuestros objetos. Ya hemos hablado en la programación que hay funciones que se ejecutan en nuestro código. Pues entonces más adelante veremos cómo las funciones de lo que hace el objeto están relacionadas, o diríamos están atadas al objeto, de tal manera que el perro ladra, un chico grita y una muchacha gorda y bonita, dice la canción, ¿verdad? Entonces los objetos hacen cosas. El pájaro canta o vuela, el niño llora, el muchacho come, uno duerme. Son acciones que responden a esta pregunta: ¿qué puede hacer el objeto, ya sea por sí solo o con la ayuda de alguien más? En este caso, en general, ¿qué hace un objeto con ayuda de otro objeto? Todas esas que comiencen por la frase el objeto puede y un verbo, en este caso en infinitivo ir, ya sabemos en el español, es lo que el objeto puede hacer, son las funciones o capacidades para las cuales se construyó el objeto. Y así entonces vamos a decir que las funciones o acciones que hace el objeto
es lo que puede hacer. Puede flotar, puede rebotar la pelota, hacemos un avioncito de papel y puede mantenerse planeando en el aire, y eso es lo que pueden hacer los objetos. La computadora se puede encender, puede mandar un correo, puede reproducir música, el televisor puede sintonizar una señal, el radio puede escucharse una radio, el vehículo puede manejarse, no por sí solo todavía, y entonces así los objetos hacen cosas. Y esto es lo que nos va a permitir pensar en objetos y las funciones que ellos tienen. Cuando hablamos de objeto, en la programación pensemos en objeto. Y el objeto, cuando ya hablamos del enfoque de la programación orientada a objeto POO, él es un elemento que forma parte de nuestro sistema que vamos a programar. Es decir, un ejemplo, hablemos del objeto factura. Él es un elemento dentro de nuestro sistema. ¿Qué tiene una factura? Bueno, ya sabemos que una factura tiene sus datos, como la fecha, el nombre del cliente, su dirección, y hay un detalle de la factura donde está la cantidad, la descripción del producto, el precio unitario, algún descuento que hubo, el impuesto, el subtotal y todo lo demás. Pero estamos hablando del objeto factura, que es un elemento dentro de nuestro sistema. Bien, por eso el objeto tiene atributos también, es decir, cualidades que en la programación eso le llamamos propiedades. Una persona tiene altura, peso, índice de masa corporal, edad, color de los ojos, algún antecedente clínico, ¿verdad? Una enfermedad, puede tener algunas alergias. Todas esas serían propiedades, es decir, atributos y sus valores que tiene. Entonces, en la programación orientada a objetos hablaríamos de las personas, que pueden ser clientes, estudiantes, docentes, son elementos dentro de nuestro sistema. Y las acciones que pueden realizar los objetos son conocidas como métodos, que es similar a la función que hemos visto en la programación. Entonces, en la programación orientada a objeto, el método es un elemento dentro de la programación orientada a objeto para que ese objeto se comporte de cierta manera dentro de nuestro sistema, tratando de simular lo que sucede en la vida real. Entonces, en el caso de la factura, pues una factura se llena, hay un método para llenar la factura. Claro que en la programación, ¿verdad?, manualmente la podemos llenar, pero hay algo para llenarla. Entonces se registran los datos del cliente. Si tenemos una ficha para llenar el estudiante, se llena una ficha de estudiante. O como cuando vamos a una biblioteca y prestamos un libro, se llena una ficha para prestar un libro, y existe un método para registrar, en términos generales, datos. Pero la factura también la podemos anular. Algún problema hubo y entonces tenemos un método para anular la factura. Tenemos un método para matricular a un estudiante en una asignatura, o tenemos un método para contar las horas extra de un trabajador y pagarle sus horas extra. Entonces, todo lo que hacemos con los atributos de los objetos son métodos, ¿verdad? Una persona, para que crezca y le podamos establecer el valor o la cualidad del atributo estatura, no podemos cambiarle la estatura a la persona. Tenemos que acceder a un método que cambia la estatura de la persona. En términos generales le llamamos crecimiento. Una persona crece. Bueno, crece, se alimenta para crecer de estatura. Entonces, los métodos acceden a los valores de los atributos. No podemos cambiar directamente los atributos. No podemos decirle: carro, ahora vas a ser verde.
entonces lo que tenemos que decir es pintar. Un método que le cambia el color al vehículo. Podemos tener un método para, bien decíamos, registrar a un estudiante. Ya el estudiante queda registrado. Entonces, de esa manera es como nosotros accedemos a los atributos vía métodos, es decir, a través de los métodos para modificar las propiedades del objeto. Podemos registrar una factura, existirá un método de registrar, anular una factura, entonces vamos a tener un método que anule la factura. Si tenemos un cheque, tenemos que tener un método que diga pagar con cheque. Si tenemos una cuenta contable, entonces tenemos un método que nos permita debitar o acreditar en una cuenta, ¿verdad? Entonces ahí estamos cambiando el saldo de una cuenta, que el saldo de la cuenta vendría a ser su atributo, y el valor, pues la cantidad en dinero que en ese momento hay. Entonces tenemos que establecer objetos, atributos y acciones en la programación orientada a objetos. Y allí hablamos de elementos que forman parte del paradigma de la programación orientada a objetos. Y así hablamos de composición, atributos, objetos. Los objetos están compuestos por atributos, que eso es lo que nos permite darle un nombre. Y es una técnica dentro de la programación llamada composición. También hablamos de otro concepto llamado polimorfismo, es decir, muchas formas, pero en este caso es una característica de algunos objetos que están relacionados entre sí. Pueden ser parecidos en color, en tamaño, tienen atributos similares, ¿verdad? Y entonces, bueno, podemos decir que le podemos hacer una cierta adaptación para cambiarlo o para usarlo de otra manera. Entonces, vamos a suponer que tenemos una camiseta. Entonces, una camisola es una camiseta sin mangas. Bien, le quitamos las mangas a una camiseta y ya resolvemos como una camisola. Le dimos ciertas modificaciones o le hicimos ciertos cambios. Ahora tiene valores diferentes. Pudiéramos decir manga 0 mangas la camisola. La camiseta mangas igual a 2. Entonces le hicimos cierto ajuste al objeto y lo convertimos en otro. A eso le conocemos un poco como polimorfismo. Entonces, como que le cambia la forma para transformarle algunos atributos en otros con el cambio de sus valores. Otro ejemplo de polimorfismo bien común presentado en el ámbito de la programación, aunque es un ejemplo real, digamos que el tenedor y la cuchara. Bien, pues obviamente sabemos que el tenedor por lo general es para las verduras, para la carne, ¿ok? Pero eso no implica que no podamos usar el tenedor para comer arroz, frijoles, nuestro gallo pinto, y entonces le estamos dando otro uso al tenedor. Es decir, es un objeto que está dentro de los utensilios de la cocina, de los cubiertos. Ambos sirven para comer, pero cada uno tiene funciones similares, pero bien diferenciadas. El tenedor y la cuchara. Bien, a nadie se le ocurre comer sopa con tenedor, porque no funciona. Pero sí podemos comer sopa, obviamente, con la cuchara. Podemos comer o partir alguna verdura hasta con la cuchara, si no tenemos a mano un cuchillo. Entonces le damos una función para la cual no está hecha, pero forma parte de la familia de objetos que serían los cubiertos. Entonces ese es un ejemplo de polimorfismo.
le hacemos un cambio a una característica o a algunas de las características para darle otro uso. Y luego tenemos, por ejemplo, el concepto de herencia, que también es una característica dentro de los objetos, es decir, en la programación orientada a objeto hablamos de herencia. Cuando nosotros relacionamos objetos como si fueran familia, ya sabemos, heredamos nosotros ciertas características de nuestros padres y nuestros hijos heredan ciertas características de nosotros y así en descendencia. Entonces, la herencia, digamos que se transmite de generación en generación, y entonces cuando hay un objeto en la programación que tiene descendientes o hay otros descendientes o características similares, pero lo clasificamos en otro objeto dentro de la misma familia, entonces le vamos a decir que tiene herencia. Por ejemplo, hablamos de las personas, pero en el concepto persona tendríamos a estudiantes, a docentes, al trabajador, al cliente. Todos ellos obviamente son personas, pero son de un tipo, o diríamos de un subtipo diferente de personas. En nuestro sistema no vamos a registrar a todas las personas, ¿verdad? Sería como imposible. Entonces definimos personas porque las personas tienen nombre, dirección, teléfono. Podríamos decir que la persona tiene una edad, pero de la persona, cuando estamos hablando específicamente de clientes, por ejemplo, al cliente le queremos registrar su dirección, su teléfono, su correo electrónico, datos que de todas las personas no nos interesan, sino que nos interesarán solamente de los clientes. O de los estudiantes, siguen siendo personas, pero a los estudiantes le queremos registrar a lo mejor su colegio de precedencia, el departamento de donde vienen, datos que serían propiamente de un estudiante, pero que no nos interesa conocer de todas las personas. Entonces, algunas de las características se las podemos pasar o transmitir a los objetos que son descendientes en esa familia. Por ejemplo, pudiéramos tener una factura en términos generales, pero sabemos que tenemos factura al crédito y factura de contado. Entonces, sabemos que una factura de contado se paga toda, ¿verdad? Y se abona a la cuenta, ¿verdad? Pero en una factura al crédito, pues ya sabemos que no tenemos el pago. Entonces, aunque todas son factura, pero tienen características diferentes. Entonces, en la programación orientada a objetos tenemos que tener claro herencia para diferenciar ciertos objetos descendientes y también a su vez hacia arriba la ascendencia, es decir, los padres de estos objetos. Un ejemplo. Entonces, en la programación orientada a objetos nosotros podemos encontrar, decíamos, cosas que son sustantivos. Tenemos comportamientos asociados a dichos sustantivos y también tenemos atributos. Entonces, en un pequeño párrafo encontremos dichos elementos. Un domingo por la tarde estoy en casa viendo la televisión y de repente mi madre siente un fuerte dolor de cabeza. Como es natural, lo primero que hago es tratar de encontrar una caja de aspirinas. Entonces, esa es una situación que nuestro cliente nos va a redactar o nos va a explicar en palabras en una entrevista de requerimientos para desarrollar un software, donde nos va a contar la historia de una situación cuando llega un cliente, hace una compra o se hace una venta o se hace un pago. Y nosotros encontramos en esa redacción o en esa explicación objetos. En este caso, en estas tres líneas encontramos
casa como un nombre de objeto. Sabemos todos lo que es una casa. Sabemos que eso engloba atributos que serían lo que corresponden a una casa. Sabemos que está viendo televisión, entonces encontramos el otro objeto, televisión. Luego sucede y se presenta otro objeto, en este caso la persona, la madre de quien está redactando la situación, y a su vez dice siente, es decir, esa es una función o un comportamiento en sí mismo, y dice que siente un fuerte dolor de cabeza. Bien, entonces tenemos allí el objeto, la función y el valor de esa función, que es dolor de cabeza. Bien, y dice que el dolor es fuerte, entonces también le asigna un valor al dolor, una escala, como cuando a uno le preguntan, siente un dolor del 1 al 10. Y entonces dice que como es natural, tal vez tiene migraña, lo que dice es encontrar un verbo, termina en ar, lo tenemos en infinitivo, aunque no necesariamente, pero con que indique una acción, eso nos va a indicar que ese es un verbo para un objeto o para muchos que está en la historia que se está contando. Entonces, encuentra la caja de aspirina. No es cualquier caja la que va a encontrar, no es la caja de zapatos ni alguna caja de las camisas, es de aspirina. Entonces, hay una caja que es un objeto y a su vez contiene otros objetos que son aspirinas. Pudiera decir el objeto blister de aspirinas, pero ya sería caja objeto, a lo mejor las tiene dispersas dentro de la caja. Bien, en fin, encontramos casa, televisión, madre y aspirinas. Y encontramos también, bueno, el verbo ver, el verbo sentir y el verbo encontrar. Entonces, en clave de objetos, veamos este párrafo para hacer mentalmente una abstracción y hacer una lista de objetos, atributos y cualidades. Pueden ser una lista en desorden según nos vaya apareciendo en la entrevista con el cliente que nos pide un sistema, en el orden que se nos ocurra, o una lluvia de ideas que nos presenta una situación determinada. Entonces, el objeto hijo recibe el mensaje del objeto madre. Obviamente verbal es la comunicación, entre ellos se comunican. La madre le expresa que siente un dolor fuerte de cabeza. Hay una reacción del objeto hijo, si no fuera un mal hijo, donde le responde con una acción de ir a buscar las aspirinas. Y entonces la madre no le tiene que decir al hijo dónde debe buscarlo, porque ya en algún otro momento se había presentado esta comunicación, estos otros mensajes. Es de conocimiento compartido de ambos dónde están, pudiéramos decir, y quien resuelve el problema es el hijo inicialmente, ¿verdad? Porque busca el objeto de la caja de aspirina. Entonces, identificando objetos, mensajes que transmiten valores o situaciones que están ocurriendo, mensajes de respuesta o acciones, también otras acciones en relación al mensaje. Finalmente, vamos a suponer que el problema planteado se resuelve y queda el fin de la historia, todos felices y contentos. Bien, pero ese es un caso pues práctico de encontrar objetos en enunciados. En la realidad sí sucede, pero claro que obviamente el cliente no nos va a dar bien dibujadito la situación. Pueden ser en varias entrevistas, en observaciones que él anda levantando requerimientos del sistema, pudiera observar situaciones donde el cliente llega, hace la compra, el que está atendiendo, ¿verdad? Puede ser el asistente de venta
consulta en el sistema la existencia del producto o llama por teléfono al encargado de bodega, y ahí estamos viendo comunicación entre mensajes: producto pedido, producto buscado, producto encontrado, va el mensaje de regreso, si tenemos, no tenemos, gracias, cuánto, cuesta tanto, ¿verdad? Y entonces establecemos mensajes de comunicación entre objetos. Y entonces podemos establecer precio, compra, aparece un nuevo objeto como sería el dinero o la forma de pago o la identificación del cliente. Aparece otro objeto que sería el registro en la factura. Aparecería otro objeto que sería la garantía del producto, la factura o el comprobante de la entrega. E internamente allá el que está en bodega hace su papeleo llenando la salida, o la puede registrar en alguna parte de su sistema, pero vamos encontrando en una descripción objetos, mensajes, atributos, valores de estas cualidades. Entonces, en eso consiste el enfoque de la programación orientada a objetos, para luego pasar obviamente a codificarlo en un sistema, en un lenguaje de programación. Bien, ¿qué pasaría? El hijo no encuentra las aspirinas en el botiquín, en la caja. Bueno, seguimos con la narración del comportamiento y acude a la farmacia, otro objeto, compra las aspirinas, es un método, el que la dependienta, ¿verdad?, atiende, le pregunta lo que desea, ahí hay un mensaje de comunicación y aparecen las aspirinas de nuevo como el mismo objeto. El tiempo en el que transcurre el regreso, vamos a suponer que está cerca a la casa, decimos que pagó, puede ser en efectivo porque no le aceptan tarjeta por el pago, que son unas aspirinas, entonces es muy poco lo que va a pagar. Esa sería una redacción que hay que ver en el enunciado. A lo mejor ni gracias le dijo, se fue a ver a su mamá y entonces le da las pastillas, y luego pues el otro objeto, que es la mamá, comienza a tener un comportamiento, porque hablábamos de que le dolía la cabeza fuertemente. El dolor de cabeza en valor fuerte cambia a nulo, y entonces sería como la continuación de la historia de usuario, le podemos llamar a eso, que es un concepto en la forma en que se trabaja la programación para encontrar objetos, ¿verdad? Una narración o el storytelling, ¿verdad?, que a partir de ahí podemos encontrar elementos para nuestro sistema. Entonces, el hijo objeto responsable sabe lo que debe hacer, va a la farmacia, responde el mensaje, entonces estamos haciendo como el resumen, la síntesis, y finalmente todos los eventos suceden de principio a fin, todo se conecta y todo termina feliz y contento. Entonces, observamos objetos bien diferenciados: el hijo, la mamá, las aspirinas, la dependiente de la farmacia, la misma farmacia, la forma de pago, y luego tenemos un sinnúmero de características asociadas a esos objetos. ¿Bien? Acciones también que realizan los usuarios o los actores de nuestro sistema descrito, ¿verdad? Nuestro sistema real, no todavía nuestro sistema que estamos automatizando. Tienen un comportamiento de comprar, preguntarle los síntomas, buscar, ir, desplazarse, regresar, dar el medicamento, y todo ello asociado a objetos con propiedades y valores. Entonces, tenemos que observar en el caso cómo los objetos interactúan en su entorno. Bien, si nos imaginamos el caso que les planteaba, pues el cliente en el entorno de la empresa llega a diferentes actores del sistema, que es el que atiende, el que despacha, el de la bodega, el que factura en caja, y entonces actores que son personas, que son objetos,
con diferente comportamiento y diferente acceso al sistema. Uno hace la búsqueda, el otro hace la salida del producto, el otro lo retira, el otro paga, el otro se lo lleva, y así encontramos objetos actuando con su comportamiento en el sistema, dentro de lo que se le haya permitido manipular. Entonces, las propiedades de los objetos serían características para ellos que se podrán cambiar dentro de nuestro sistema. Y en este caso, los valores de los objetos vendrán programados en clases, ¿ya? La clase es como un molde de donde salen estos objetos. Y eso lo vamos a ir viendo en la programación ya orientada a objetos. Todos los lenguajes de programación de última generación, C#, Java, Python, lenguajes para la web como JavaScript, etcétera, tienen el enfoque o el paradigma de la programación orientada a objetos. Entonces podemos encontrar algo muy típico en la sintaxis, la palabra class, que ya lo hemos visto en Java, pero hasta ahora sabemos para qué es. Más en detalle lo vamos a ir viendo más adelante.